Crónicas Pirexianas. Capítulo 15. Esta es nuestra salvación, dijo Ursa. Se dirigió al mismo grupo de eruditos, Hoira, Teferi y Karn a la cabeza del grupo. En el mismo estudio donde había presentado por primera vez el diseño. Sin embargo, los planos colgando detrás del deambulante maestro estaban completamente replanteados. El metal Tran era utilizado solamente en los lugares clave. El resto de la estructura era de madera. Será capaz de viajar más rápido que el sonido. Será capaz de cambiar de planos. Estará equipada con potentes armas ofensivas y estará diseñada para llevar a su tripulación a los entornos pirexianos más hostiles. Será la mejor arma de ataque creada para penetrar las defensas del enemigo y destruir el corazón de su ataque. Ursa hizo una pausa, como esperando las objeciones de Hoira. Ella tosió discretamente en su mano, pero no hizo comentarios. Uno de los cambios clave en este diseño, como ustedes habrán notado, es su casco de madera. Dadas las propiedades del metal Tran, concretamente su tendencia a crecer, he determinado que será mejor utilizarlo en conjunción con materiales vivientes, en este caso madera, un tipo específico de madera. Ursa dejó a un lado el puntero que había estado utilizando. Teniendo en cuenta el excelente progreso que han hecho en la nueva alianza, siento que es el momento adecuado para que me ausente brevemente y asegure los componentes de la madera. El público, una vez en silencio, se puso de repente en pie. Las protestas provinieron de todos ellos. ¿De qué está hablando? Nos han traído este infierno y luego se va. ¿Cómo se supone que tenemos que evitar que se maten unos a otros? La voz de Hoira se elevó por encima de las demás. La única razón por la que el acuerdo ha funcionado tan bien como lo ha hecho es porque usted está aquí, el enemigo siempre presente e incalculable. Entonces, déjenlos creer que todavía estoy aquí. Si lo desean, incluso puedo organizar algunas apariciones ilusorias durante mi ausencia. Estoy hablando de solo unos pocos días afuera. ¿Qué pasa si la ausencia es más larga? Ya se arreglarán. Ustedes siempre lo han hecho. Mientras tanto, tengo algunas nuevas especificaciones para la fundición del metal Tran, las guarniciones de la nave. Quiero que comiencen a trabajar en ellas. Además, tengo estas especificaciones para el tamaño y la forma de la piedra de poder que necesito para los motores de la nave. Hoira, quiero que tú y Teferi supervisen personalmente su creación. Ursa descendió en el corazón de una densa selva, en el corazón de un antiguo sueño. Se llamaba Yavimaya. Sus añejos árboles se elevaban 900 metros hacia el cielo y 900 metros hacia el suelo, y 3000 años hacia el pasado. Justo debajo de los pies de Ursa, calzado con sandalias doradas adecuadas para su papel como embajador de toda Dominaria, se extendía el paisaje agitado de las copas de los árboles. Coronas de múltiples cabezas asentían sabiamente debido a los altos vientos. Entre sus formas cambiantes, las gigantescas extremidades se torcían tan grandes y amarronadas como enormes laderas pertenecientes a otros lugares. En los huecos de algunas de las ramas más grandes, aguas cristalinas brillaban en anchos y retorcidos lagos. 10 metros de profundidad por encima de las cortezas de pieles lisas. Las lluvias diarias llenaban estos lagos elevados. De sus márgenes colgaban espesas cortinas de musgo y asentamientos elfos agazapados en sus bordes. Cascadas caían desde los lagos, bajando por los arcoíris o el aire vacío e internándose en el oscuro bosque de más abajo. Ursa no se detuvo en el pueblo de los elfos. Él no buscaba a ningún individuo de los habitantes del bosque, sino a todos ellos de forma colectiva. Él buscaba el espíritu del bosque mismo, a Yavimaya. En algunos lugares, un árbol magnífico había sucumbido por fin a las colonias de gusanos y termitas que habían plagado su ciudad, del tamaño de su tronco, o por la podredumbre de sus raíces profundas convertidas en apagado lodo, o al implacable reloj del tiempo que había dentro de él y se había caído. Muchos gigantes muertos se inclinaban contra sus vecinos, formando grandes rampas en descomposición descendiendo hacia la oscuridad. En esas laderas de sistemas ecológicos completamente nuevos, crecían bestias comedoras de malezas y pastos y depredadores de ojos de lince.
Otros árboles, aquellos tan titánicos que no habían podido resistir erguidos y que crujieron cuando se desplomaron hacia el suelo, habían abierto enormes pozos en el dosel del bosque, dando paso a una vista que se hundía cientos de metros, pasando más allá de la alargada masa montañosa cubierta de tierra de los árboles del mundo hasta la maraña de raíces en su base. Ahora Ursa había entrado en uno de estos pozos vacíos. Observó con aprecio mientras la enorme extensión permanecía sobre su cabeza. A todo su alrededor, bosques de un solo árbol se estremecían con un color verde brillante contra el cielo azul y sus nubes ondulantes. Los matorrales más altos de ramas y flores daban paso a rangos inferiores de lianas enrolladas y liquenes colgantes. Estos, con el paso del tiempo, se rendían ante oscuras y frías profundidades abismales, solo alcanzadas por saltos de agua y la cada vez más tenue luz del sol. El aire se congeló, húmedo y cáustico. Ursa formó un espeso manto de lana encima de sus galantes vestidos de seda. Los tejidos se desplegaron en el viento fresco, haciéndole parecer a una araña grande y negra descendiendo por un hilo invisible. Con el tiempo, sus ojos de piedras preciosas se ajustaron a la oscuridad. Así pudo ver nuevos mundos a su alrededor. Las ramas curvas que habitaban. Un enjambre de gigantescas criaturas parecidas a hormigas pululaba oscuramente sobre un nudo en uno de los árboles antiguos. El centro podrido del nudo formaba una gran arcada que daba acceso a una enorme cámara interior. Cuando Ursa se deslizó por debajo, dejó atrás hormigas guardianas paradas elegantemente en los límites de su colonia y observó en la abundante oscuridad del interior. Allí, trozos de frutas y segmentos cortados de hojas y cadáveres de cabras arborícolas eran transportados por caravanas a lugares internos de almacenamiento. Larvas de un blanco translúcido yacían en cuidadosos nidos atendidos por trabajadores incansables. Una reina que era del tamaño de un desfile de elefantes arrastraba laboriosamente su cuerpo en movimiento, dejando un rastro de gotas pegajosas en su estela. Justo debajo de la colonia, rebaños apacibles de un ganado de cuernos largos pastaban en terrazas de corteza. Estas bestias eran atendidas por las criaturas parecidas a hormigas como si fueran meros pulgones en un jardín. Una caída en picada yacía debajo de los campos ganaderos. Unas pocas decenas de metros más abajo colgaban gigantescas telas de araña. Sostenían blancas bolsas enrolladas, algunas con unas vagas formas de vacas y otras con formas de hormigas, y aún otras con formas humanas o de elfos. Ursa tuvo cuidado de mantenerse al margen de los hilos pegajosos de la red en su rumbo hacia la parte inferior. Dondequiera que la vida se pudiera aferrar lo hacía. Pueblos de elfos habitaban en huecos poco profundos de corteza de árbol. Hadas del bosque vivían entre profundos campos de rocío tan bellos como lentejuelas. Druidas se asomaban con desconfianza ante él desde los pliegues de la corteza y las náyades le fulminaron con la mirada apostadas en las cascadas plateadas que caían de los lagos aéreos. Cabras arborícolas subían por las escarpadas caras del tronco del árbol. Felinos de pelaje negro y dorado acechaban entre campos de musgo. Debajo de todo eso, en las raíces enmarañadas de la base de los árboles, los druidas aparecían de vez en cuando. Se quedaban mirando a Ursa en una feroz resistencia antes de desaparecer debajo del suelo. Él observó hacia abajo al racimo de raíces, tan vastas como las ramas de las alturas. Las raíces de los árboles trepaban unas sobre otras en un embrollo muscular. En algunos lugares, las estructuras fuertemente atadas soportaban oscuros estanques de agua o pequeños bancos de nuevos árboles en crecimiento. Sin embargo, allí, donde las raíces no se conectaban, habían pozos triangulares de oscuridad. Durante miles de años de crecimiento, los árboles habían agotado toda la tierra debajo de ellos, teniendo que elaborarla de sus propios troncos. El resultado era un enorme vacío bajo el grupo de raíces, solo roto por más cataratas y gruesas raíces primarias. En la lejana base de estas tinieblas, las aguas caían en una perpetua oscuridad. Este era el reino de las druidas del bosque, atravesado por miles de calzadas, escaleras y paisajes cavernosos.
ellos pondrían una férrea resistencia a cualquier idea que Ursa pudiera sugerir. Ellos sabrían de Argot. Cuando Ursa colocó sus pies dorados en el bulbo de la raíz de un titánico árbol, un miedo súbito le atravesó. Ese lugar era asombrosamente parecido a Argot. Sus elfos descendían de aquellos que habían huido del bosque que él y Mishra habían destruido. Habrían fantasmas aquí, los fantasmas del pasado de Ursa. Pero él no había venido para estar en comunión con los fantasmas. Él había venido a descubrir el futuro. Ursa levantó las manos en señal de invocación. Yo soy Ursa, caminante de planos. He venido a una audiencia con Yavimaya. Nosotros debemos discutir acerca de la guerra que se acerca. Quiero aliarme con usted. Debemos hablar de la suerte de nuestro mundo. Multani había reconocido al invasor incluso antes de que dijera su nombre. El bosque reconocía al monstruo como un cuerpo reconocía un contagio que alguna vez había sufrido. El profanador de Argot, el destructor de elfos, el gemelo aterrador, el hombre del fin, el asesino de los pueblos del mundo, Ursa el caminante. Incluso mientras el hombre descendía a través del follaje del bosque superior, Multani surgió del tronco de un gran árbol Magnigot. Se reunió a sí mismo en un gran número de plantas de una madera llena de savia verde. Desde las raíces de ese antiguo coloso hasta su desplegada corona a cientos de metros por encima de todo, el Magnigot surgió en una vida exquisita. El alma del bosque vivificó todas las ramas, hojas y zarcillos. Multani podía doblar las gigantescas raíces como los tentáculos de un calamar y hacer marchar el enorme árbol a través de Yavimaya. Él podría haber atrapado a Ursa con cualquiera de los cientos de miles de ramas de Magnigot y haberlo aplastado completamente. Él podría haber matado al hombre 10.000 veces, rodeándolo de nubes de polvo de moho o de enjambre de arañas arbóreas o de tormentas de ramas azotantes. Pero no lo hizo. Aún no. Este hombre no era un hombre común. Se había convertido en un gran poder desde Argot. Él había extraído la fuerza de la tierra y la había introducido en él. Y era quizás tan fuerte como Multani y Yavimaya. Él se había convertido en un caminante de planos y podía aparecer y desaparecer dentro y fuera de la existencia con un solo pensamiento. Haría falta una cuidadosa trampa para capturar a este. Haría falta toda la fuerza hipnótica de la mente del bosque para quitarle al caminante de planos cualquier pensamiento de fuga. Solo así podría entonces ser contenido. Y solo así Argot tendría su venganza. Hasta entonces Multani debería seducir al caminante de planos para hacerle caer en la trampa. Observó con paciencia, siguiendo el descenso de Ursa a través del tronco del gran árbol. Él reuniría el poderío de Yavimaya y guiaría a Ursa a su perdición, con tanta seguridad como Ursa había guiado a Argot a la suya. Una punzada corrió a través de Multani. El hombre estaba llamando a la tierra. Estaba convocando el poder como lo había hecho en Argot. Él se atrevía a obligar al bosque a llegar a un acuerdo. Multani se filtró rápidamente hacia abajo, apresurándose a llegar al lugar donde el hombre estaba de pie. No importaba cuántas criaturas invocara Ursa. Este era el bosque de Multani. Él los haría volver. Los liberaría de la invitación del profanador. Para tratar con Yavimaya, pensó Multani con amargura, deberás tratar conmigo. Ursa había terminado su invocación, pero el bosque no había respondido. Este permaneció de pie durante algún tiempo, dejando que el verde aire se cerniera sobre y alrededor de él. Él podía esperar, por supuesto. El bosque sabía que estaba allí. Sentía su poder con tanta facilidad como él sentía el suyo. Pero a Ursa nunca le gustaba esperar. Él siempre se sentía mejor si podía tomar un atajo. Metió la mano a sus vastas reservas de conjuros e invocó la presencia de un enjambre de hadas. Una nube ondulante de oro y plata se soltó de las copas de los árboles más altos y bailó entre las brisas hacia él. Ursa observó todo en un silencio asombroso. A pesar de que la nube todavía estaba a 300 metros de altura, sus ojos de piedras preciosas
observaron a las pequeñas criaturas veloces dentro de ella. Aladas y delicadas, las hadas se acercaron. Una sonora canción se escuchó en sus pequeñas gargantas. La melodía osciló hipnóticamente a través de muchas estructuras tonales, sinuosas e inefables. Pronto Ursa pudo distinguir palabras en la canción. Vuelve entre nosotros, hijo de los azares. La canción de reconciliación has de cantar, y las páginas has de quemar, en las que los sabios te han condenado mucho tiempo atrás. Canta desmemoriado, canta de cosas dulces y lamentables, antes de que el bosque con su cabeza señale que los muertos entierren a los muertos, y luego para cantar de nuevo se levantan. Las palabras se suspendieron extrañamente en la mente de Ursa. Él recordaba esas voces, pequeñas y parecidas a campanas en contra del rugido del viento contra las hojas de una cascada. Recordó hadas luchando entre los druidas y arqueros élficos. Sus voces se alzaron con furia y condenación. En cambio, estas criaturas cantaban reconciliación. Cantaban como si fueran Barrins en miniatura. Encantado, Ursa se trasladó para lanzar un segundo hechizo de invocación. El conjuro todavía no se había completado cuando el bosque respondió haciendo surgir nuevos embajadores. Al redoble retorcido de la diminuta canción se le unió un sonido lento, bajo y atragantado. Salió de entre las raíces de los árboles Oriatorpic, gnomos oscuros dentro de sus carretillas. Sus tonos hicieron un bajo contrapunto a la sonora melodía. Oh naciones a la luz de la aurora, levántense, a donde la esperanza a nuestras generaciones ha llegado, brillante, habla tonto y danza. O incapaz la noche, culpa al sol de sus avances, y la mañana sigue adelante. Ursa se paró en medio de los elegantes acordes y se atrevió a pensar que este antiguo bosque había crecido fuera del manto mortuorio provocado por la muerte de Argot. Tal vez las hadas de corta vida y los gnomos simplemente no recordaban ese momento. Pero los seres que no habrían olvidado y que nunca podrían olvidar serían los elfos. Ursa necesitaba conocer su opinión. Como si lo hubieran escuchado, los elfos de las alturas de los bosques llegaron. Aparecieron de detrás de cada árbol, de debajo de cada pliegue de raíz sobre raíz. Sus ojos eran amplios y brillantes en la gris penumbra del lugar y centelleaban, luminosos y verdes. Ellos llegaron, cantando también, sus voces proporcionando al fin el cuerpo principal del canto circular de las otras criaturas. Hola, Ursa, sabemos de ti, desde los tiempos oscuros del pasado, que a todos nosotros casi nos han matado. Y a los hijos de cada madre han asesinado, y nuestro cuerpo miembro por miembro han quebrado. Aquella guerra odiosa fue, y aunque todo esto fue verdad, ahora vivimos en salud y paz. Todo lo que pides te hemos de dar, para que nuestro mundo pueda salvar de esta tumba de tanta profundidad que aquel terrible día tú decidiste excavar.
Los 3 grupos de cantantes convergieron en torno a Ursa. Las hadas bailaban a su alrededor en brillantes cadenas de margaritas flotantes. Los oscuros gnomos se escabulleron de sus madrigueras para agacharse como sapos sobre los lechos de musgo. Los elfos danzaban con sobrenaturales pisadas ligeras entre las raíces. Ursa escuchó su canto. Su mente podía oír cada tono por separado y todos ellos juntos. Su pie golpeteaba ligeramente la raíz anudada donde se encontraba. Luego oyó otra voz, un profundo retumbar más grande, hueco y triste que incluso carne. El sonido provino de todos lados, como si el aire mismo hablara. Sin embargo, la respiración más fría y húmeda salió de detrás de Ursa. Este se giró solo para ver una enorme herida en la base del árbol. Esta era 3 veces de su altura. La corteza había luchado duramente para cerrar la herida. Grandes labios laminados de madera todavía se esforzaban por volver a unirse. Un momento después, esos mismos labios de corteza se separaron y unas rasgaduras más pequeñas en el costado de árbol se abrieron sobre ellos. Los nudos rodaron por debajo y la herida habló. Bienvenido, Ursa caminante de planos. Nosotros somos Multani, el espíritu de Yavimaya. El rostro de la madera estaba totalmente triste. La máscara de la tragedia con solo sombras en vez de ojos. Nosotros te recordamos. Perdónenme. Lo que hice hace 3000 años, lo hice para salvar a Dominaria de sus espantosos invasores. Para Argot, tú y tu hermano fueron los horribles invasores. Tuve que elegir entre sacrificar a Argot o sacrificar la totalidad del mundo. Yo no dudo de que Titania de Argot hubiera hecho la misma elección si hubiera sido lo suficientemente fuerte para hacerlo. Titania fue lo suficientemente fuerte antes de que fuera despojada. Como he dicho antes, perdónenme. Nosotros no somos Titania, no somos Argot, somos Multani de Yavimaya. Te hemos dado la bienvenida. Dijo la voz del restante coro de hadas, gnomos y elfos reanudó. La melodía corrió tímida y sin embargo empalagosa a través de Ursa, como el viento frío y húmedo moviéndose a través de sus vestiduras. Había una geometría salvaje en los tonos cuando se retorcían entre sí por dentro y por fuera. Las notas gotearon sobre Ursa. Olas de sonido yacían al lado de olas de energía, empujándolas en su patrón. Él cerró los ojos un momento tratando de armar una respuesta a Multani. Sin embargo, cada vez que un par de palabras se conectaban en su mente, se apartaban empapadas por el suave empujón de la canción. Hablaremos extensamente contigo de esta cercana invasión. Ursa sintió con la cabeza y abrió sus ojos. Él se asustó un poco al darse cuenta de que estaba de pie. ¿Cuándo se había puesto de pie? La pregunta se desvaneció en la pulsante canción. Tales asuntos carecían de importancia. Había aliados aquí, había música. Por primera vez desde su ascensión, Ursa se sentía verdaderamente contento. La caja afilada de su intelecto se suavizó en un cálido zumbido confuso, como un enjambre de abejas o un enjambre de hadas. Pero primero, te convidaremos a una cena de fiesta para celebrar nuestra renovada asociación. Sí, pensó Ursa, tengo hambre. Había algo mal con ese pensamiento, algo que Ursa no podía verdaderamente identificar. No podía recordar la última vez que había comido. Por supuesto que tenía hambre. Si el banquete del bosque era tan suntuoso como su música, él comería hasta caer enfermo. Seguramente habría vino y otros apetitosos manjares y Ursa se entregaría a todos. Pero también había algo mal con ese pensamiento. Las persistentes objeciones de su mente que burbujeaban se ahogaron de inmediato a través de la inundación de la música. Vuelve entre nosotros, hijo de las edades. La canción de reconciliación has de cantar y las páginas has de quemar, en las que los sabios
te han condenado mucho tiempo atrás. Canta desmemoriado, canta. ¿Cuándo había empezado a cantar? ¿Acaso había cantado alguna vez en su vida? La voz de Ursa, profunda y resonante en el edificio de sonido, se movió entre los tonos sonrientes de las hadas, los gnomos y los elfos. La boca del árbol se abrió de par en par. La compañía de mágicos pobladores guió a Ursa hacia adelante. Él caminó solemne y feliz hacia el gran espacio bostezante y bajó por la garganta del enorme árbol. Habría una fiesta en esas profundidades. Habría más música, luces y festejos. Salvo que todo ello estaba detrás de él ahora. La oscuridad, la madera y el poder irresistible de Yavimaya latieron en el corazón mismo del gigantesco árbol. Entonces, estas cosas estaban a su alrededor. Y la boca habló por última vez. También nos gustaría hablar contigo en profundidad de la última invasión. Al finalizar, la boca del árbol se cerró, y su garganta también. Ursa, atrapado en la madera y la espesa oscuridad, se preguntó vagamente dónde estaba él y cómo estaba él, y quién era él. Él habría sido capaz de pensar, si no fuera por toda la mente penetrante del bosque, cocinándolo como cerdo ahumado, cambiándolo, preservándolo en ese lugar, pero no preservándolo a él. Ursa sintió que su cuerpo se disolvía dentro de la madera. Sus dedos fueron los primeros en desaparecer, cada uno quemándose en una incandescente agonía. Cada uno de sus nervios chisporroteó debajo de la piel. Sus huesos se convirtieron en tiza y se desmenuzaron en las astillas carcomidas del corazón de madera a su alrededor. Sus manos y pies, cosechados poco a poco por el titánico árbol, convirtiéndose en meros minerales. Cuando Arvin, hijo de Ursa, aterrizó en Argot, buscó una rama verde para sustituir a un mástil en su máquina voladora. En su misericordia, el bosque le mostró una rama caída que se adaptó perfectamente a sus necesidades. En pago, el hombre retornó al corazón de Argidia para traer de vuelta ejércitos devastadores que cosecharon el bosque. Los hombres y las máquinas talaron árboles centenarios, asesinaron druidas, cazaron criaturas hasta su extinción, saquearon, quemaron, violaron y destruyeron. Todo para gloria de Ursa y su hermano Mishra. Poco a poco se comieron Argot, matando a Titania, su espíritu. Las palabras fueron innecesarias. Ursa se había convertido en Titania. Su cuerpo se había convertido en un gran bosque. Sintió en cada tejido de su ser el trabajo destructivo de sus propios ejércitos. Minúsculas criaturas invadieron su cuerpo y mota por mota lo convirtieron en simples minerales, simples recursos. Ursa habría gritado, pero ya no era Ursa. Se había transportado planarmente de aquel lugar, pero eso hubiera significado dejar de ser su cuerpo, el bosque detrás. Él solo podía seguir colgado allí, encerrado en la madera y soportar. Ursa está llegando a Yavimaya, incluso mientras escribo esto. Yo conozco la posición del bosque, tan inalcanzable y prohibida como Chip. Él espera volver dentro de 2 días, sabiendo el sentido del tiempo de Ursa y tratando de adivinar la recepción que Yavimaya tendrá para él. Le daré una semana antes de empezar a preocuparme. Este bien podría ser un punto clave para Ursa. Él ha demostrado que es capaz de construir alianzas humanas y, más que eso, la creación de coaliciones entre muchas razas. Tal vez, creando una alianza con Yavimaya, podría reparar lo que hizo en Argot.
Tal vez ninguna cantidad de penitencia podría reparar tales atrocidades. Tenemos nuestras propias atrocidades en curso en Tolaria. Solo hoy he liderado una carga de escorpiones en contra de las trincheras pirexianas en la frontera de las aguas de Pizarra. Teniendo en cuenta la fisiología de mis fuerzas mecánicas, un movimiento de pinzas fue naturalmente sugerido. Flanqueamos el cuerpo principal de pirexianos a izquierda y derecha y los atrapamos en sus trincheras. Quedaron capturados entre nosotros y la cortina temporal. Luego envié unidades escorpión que inundaran sus filas. Mientras tanto, creé un muro de viento por la mitad. Este envolvió a las bestias que cayeron en la cortina de tiempo en el borde del pantano carbonizado. Ordené la carga. Los lanzamos hacia la grieta. Ese pasaje habría matado a un ser humano, pero hizo poco más que tintinear las placas de estos demonios. Aún así, el tiempo extremadamente lento de las aguas de Pizarra detuvo a los pirexianos en una gruesa pared. Les ordené a los escorpiones que dispararan. Los disparos salieron furiosos en un vendaval asesino. La primera línea de pirexianos fue casi cortada por la mitad. Estaban echando aceite brillante en una nube delante de ellos cuando un contingente humano llegó para reforzarnos. Una jovencita arrancó un trozo de tela de debajo del abrigo de su capa y lo roció con aceite de un escorpión caído. Metió el paño en un cartucho de proyectil usado, le prendió fuego y arrojó la cosa en el espacio. Entró en el ramo de aceite brillante. Un brillo de color naranja opaco se extendió desde aquel lugar. El ardiente proyectil colgó extrañamente en el aire, mientras llamas lentas rodaron lateralmente a lo largo de las líneas pirexianas. Dejamos de disparar. Nos pusimos de pie mirando con una mezcla de alegría y temor. Zarcillos lánguidos de fuego se enroscaron en espiral alrededor de los diabólicos brazos y piernas. Vimos cómo nuestros enemigos se encendían. La alegría que sentimos cuando sus cabellos y caparazones se iluminaron con las llamas se transformó rápidamente en un gemido. Los globos oculares explotaron por el calor. Las extremidades fueron desmembradas de inmediato. El profundo y horroroso ruido de los monstruos moribundos nos conmocionó. ¡Atrás!, grité. Incluso yo mismo me quedé pegado a mi lugar cuando el incendio se hizo más crítico. Al rojo vivo, el fogonazo fue cegador. Todos nos echamos hacia atrás con un instintivo reflejo. Apretando nuestros ojos, nos encaramamos sobre escorpiones caídos y lodo muerto para escapar de la inminente llamarada. Finalmente, cuando la explosión salió de las aguas de Pizarra, la mayoría de nosotros estábamos a 1 kilómetro dentro del bosque. Aún así, esta nos arrojó boca abajo, y al igual que los guerreros de la antigua Argot, solo pudimos rezar que la explosión solar terminara algún día. Este conflicto sería un nuevo Argot. Los pirexianos nos presionan día y noche. Su número crece cada vez más con cada incursión. Su poder mágico pronto será igual al mío. Los estudiantes están cansados de luchar, y aunque he empleado mis más impresionantes hechizos de batalla, yo no soy un líder carismático. Joira y Teferi se adaptaban mejor a esto. Ursa, a pesar de toda su inhumanidad, tal vez sea el mejor líder de todos. Varrin, mago experto de Tolaria.